Hola, soy Elisa Salvador y voy a comenzar explicando el contexto del caso de Enron y por qué las entidades llamadas SPE o BIE tuvieron un papel tan importante dentro del fraude contable. Enron fue una de las compañías más grandes y admiradas de Estados Unidos. En su mejor momento, llegó a ser la séptima empresa más valiosa del país y era vista como un modelo de innovación, modernidad y liderazgo en el sector energético y financiero. Inversionistas, bancos, empleados y el mercado en general confiaban plenamente en ella, pero esa imagen tan positiva ocultaba una realidad muy distinta, ¿no? Muchos de sus negocios no funcionaban como se esperaba y la empresa enfrentaba pérdidas que no quería revelar. El problema principal era que el negocio real de Enron no generaba las ganancias que la empresa prometía. Aún así, ellos querían mantener una imagen perfecta de crecimiento constante porque dependían muchísimo del valor de su acción. Si el precio bajaba, perdían inversionistas, perdían financiamiento y se debilitaba toda la estructura de la empresa. Por eso comenzaron a buscar como que mecanismos para seguir mostrando resultados positivos, incluso cuando la situación no era nada favorable. En este punto aparecen las SPE, también llamadas BIE o entidades de interés variable. Estas entidades, en teoría, se crean para un propósito específico, como financiar un proyecto o aislar ciertos riesgos. No son ilegales, muchas empresas las usan correctamente, pero Enron llevó a este mecanismo al extremo, ¿no? Según las reglas antiguas, si un inversionista externo aportaba apenas el 3% del capital, la entidad ya se consideraba independiente. Enron aprovechó esta regla y llegó a crear miles de SPE, aunque en el papel parecían empresas separadas, en la práctica Enron seguía teniendo el control sobre muchas de ellas. La empresa utilizó estas SPE para trasladar activos de bajo rendimiento, obligaciones financieras y deudas que no quería mostrar en su balance principal. Además, realizaban operaciones entre Enron y estas entidades que les permitía registrar ingresos que no provenían de un rendimiento real del negocio. Cada vez que un proyecto no funcionaba o generaba pérdidas, lo movían hacia una SPI para evitar que afectara su situación financiera visible, ¿no? Esas entidades permitieron que Enron construyera una imagen financiera muy distinta a la realidad. Presentaban una empresa sólida, rentable y en constante crecimiento, mientras que gran parte de sus riesgos y pérdidas se mantenían ocultos. Esta estructura fue una de las bases que permitió que el fraude creciera y se mantuviera durante tanto tiempo. Y bueno, con esta explicación ya podemos entender por qué Enron parecía tan exitosa y cómo esa imagen dependía de ocultar información en esas entidades. Muchas gracias. Hola, soy Sheila y yo voy a explicar cómo es que funcionaban realmente las VIE dentro del fraude de Enron. Estas entidades fueron una pieza clave en la manera en que la empresa logró esconder sus riesgos y manipular sus estados financieros. Lo interesante era que, aunque parecían estructuras legales y normales, la realidad es que estaban diseñadas casi exclusivamente para manipular o maquillar resultados. El mecanismo paso a paso fue que el proceso seguía siempre la misma lógica. Enron comenzaba creando una nueva entidad llamada SPE o BIE. Esas entidades supuestamente eran independientes y se utilizaban para proyectos específicos, pero para cumplir con la normativa de ese momento, Enron necesitaba que un inversionista externo aportara al menos un 3% de capital. Ese requisito de independencia era lo que permitía no consolidarse, pero ahí es donde estaba la trampa. Esos inversionistas que eran externos rara vez lo eran. Muchas veces se trataba de ejecutivos mismos de Enron que o eran socios cercanos o personas directamente relacionadas con la empresa. Es decir, la independencia era más una ilusión que una realidad. Después, una vez creada la SPI y con este pequeño aporte externo, la entidad buscaba financiamiento y los bancos accedían a prestarle dinero porque Enron, detrás de todo, garantizaba toda la deuda, lo que significaba que el riesgo real no lo asumía la SPI, sino Enron. Aunque legalmente estaban separadas, lo que hacían en práctica es que Enron controlaba todo y era responsable de cualquier problema que llegara a surgir. Entonces, ¿qué hacía la SPI con el dinero? El dinero obtenido por la SPI no se usaba para inversiones nuevas ni para proyectos independientes. Lo que se hacía es que se destinaba a comprar activos que ya le habían dado pérdidas a Enron, como proyectos fallidos, inversiones que habían salido mal o activos cuyo valor estaba muy inflado. Lo que pasaba es que al vender estos activos a la SPI, Enron podría registrar ingresos ficticios.
Contablemente parecía que la empresa había ganado dinero, pero lo único que hacía era transferir activos malos a una entidad creada por ellos mismos. No había una transacción real con un tercero que fuera genuino. Además, la deuda de la SPI la asumía para comprar esos activos y quedaba completamente fuera de los estados financieros de Enron, lo que le permitía que mostrara un balance limpio sin la deuda real que estaba acumulando. Mientras tanto, la SPI era la que cargaba con las pérdidas y las deudas, mientras Enron seguía aparentando crecimiento y rentabilidad. Todo esto es un fraude porque las SPI no eran independientes. Enron tenía un control total sobre ellas, ya que ellos decidían qué activos compraban, qué financiamiento tomaban y también cómo es que operaban. También asumían los riesgos, ya que garantizaban todos los préstamos. Al mismo tiempo, Enron se beneficiaba de cualquier resultado positivo que hubiese. Y de acuerdo con los principios contables, cuando una empresa tiene ese nivel de control y exposición, debe consolidar la entidad, pero Enron deliberadamente no lo hacía. Y así fue como es que escondieron cientos de millones de dólares en deuda y presentaron utilidades pues que no existían. Un caso muy conocido es el de Michael Cooper, que era un ejecutivo de Enron que manejaba varias de las SPI. En teoría, él actuaba como un inversionista externo, pero la realidad es que seguía instrucciones de la misma empresa, o sea, de Enron. Gracias a estas estructuras, Enron exageraba sus ganancias y trasladaban sus pérdidas a estas entidades, manteniendo engañados a los inversionistas, a los empleados y al público en general. En resumen, las BIE fueron las herramientas que Enron utilizó para ocultar los riesgos, deudas y pérdidas mientras mostraba utilidades que nunca generó. Hola, yo soy Valeria y les voy a explicar la relación que tiene la NIF 10 con el caso Enro. Empezando con los criterios de la normativa, nos dice que una entidad debe consolidar a otra cuando cumple tres condiciones: poder, exposición a riesgos y capacidad de influencia. En el poder, que es la capacidad de tomar las decisiones relevantes sobre las actividades de la entidad, las exposiciones a los riesgos y beneficios significan, bueno, asumir pérdidas o recibir ganancias derivadas de una entidad, bueno, de la entidad, mejor dicho. La capacidad de influencia, que es el poder de usar ese control para afectar a los rendimientos. Si una empresa cumple con uno de estos tres criterios, tiene entonces control y debe consolidarlas. O están obligadas a consolidar. En la aplicación que tiene en el caso Enro, estos criterios se cumplían totalmente, empezando por el poder, porque Enro tomaba las decisiones importantes dentro de las SPI y BI. En cuanto a los riesgos, ellos garantizaban las deudas, así que asumían el riesgo económico legal. En cuanto a los beneficios, también les pertenecían, porque cualquier resultado positivo regresaba a Enro. En resumen, podemos decir que aunque legalmente las SPI parecían independientes, económicamente eran parte del mismo grupo Enro. ¿Y por qué Enro debió consolidarlas? No solamente era una cuestión ética, sino porque la NIF 10 se basa en el concepto de control real y no solamente en la forma legal. Estas entidades dependían completamente de Enro y los inversionistas externos realmente no tenían control ni independencia. Eh, ¿Qué implica no consolidar? Implica que los estados financieros están totalmente alterados, una deuda escondida, unas utilidades artificiales, una presentación falsa de del riesgo, ¿no? Si, si Enro las hubiese consolidado, si Enro hubiese consolidado sus SPI, sus estados financieros hubiesen mostrado la realidad total que tenían una deuda, y esa deuda hubiese aparecido en el balance. Las pérdidas operativas se hubiesen visto y las utilidades infladas habrían desaparecido completamente. En pocas palabras, consolidarlo hubiera revelado la verdadera situación financiera que tenía Enro, y la imagen que tenían sobre una empresa rentable se hubiese derrumbado. Por eso es importante la relación que tiene con la NIF 10, ya que es punto clave, porque esta norma exige y existe justamente para evitar lo que Enro hizo, que fue usar entidades aparentemente separadas para poder ocultar los riesgos y manipular los resultados.
Hola, soy Heidi y voy a explicar cómo funcionaba la contabilidad de Mark to Market y por qué fue clave para el fraude de Enron. Primeramente, ¿qué es Mark to Market? Es una forma de contabilidad donde una empresa registra sus activos o contratos según el valor de mercado actual, es decir, el valor que supuestamente podrían tener hoy, no el valor real que generan en la práctica. Este método funcionaba bien cuando hay mercados líquidos como son las acciones o bonos, porque su valor se puede medir todos los días. Pero Enron lo aplicó en contratos enormes durante 10, 15 o 20 años que no tenían un mercado real donde ese precio pudiera verificarse. ¿Y cómo lo usaba Enron para inflar esos resultados? Bueno, cada vez que Enron firmaba contrato grande, por ejemplo, para construir una planta o vender energía a futuro, ellos proyectaban cuánta ganancia iban a generar esos ingresos en los próximos años. Pero en vez de esperar que esos ingresos realmente sucedieran, Enron lo reconocía todos en el mismo día en que se firmaba el contrato. Literalmente firmaban un contrato hoy y registraban ganancias como si ya lo hubieran cobrado, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando la realidad no coincidía? El problema es que la mayoría de esos proyectos jamás generó el dinero que Enron había registrado al inicio y la empresa tenía que ajustar esos contratos y reconocer pérdidas. Pero hacer ese ajuste revelaría que las ganancias anteriores habían sido exageradas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? En lugar de asumir esa pérdida, movían esos contratos fallidos a una entidad de propósito especial, conocido como SPE, y así evitaban esa pérdida apareciera en los estados en Enron. ¿Y qué conexión directa hay entre Mark to Markets y la BIE? Es que la conexión entre ambos sistemas es clave porque Mark to Markets generaba utilidades ficticias que hacían parecer que era exactamente que era rentable, pero como la realidad nunca coincidía con esas proyecciones, surgían pérdidas enormes. Y para evitar esas pérdidas, la imagen de la empresa las trasladaba a la BIE y ahí metían todos los activos malos, las deudas, los contratos que ya no funcionaban. Enron prácticamente tenía limpios sus libros y ya para como que finalizar y dejar en claro que Mark to Market es el mecanismo para inflar números y las BIE eran el mecanismo para esconder las consecuencias. Hola, soy Freddy y voy a cerrar la exposición comentando el impacto del caso Enron, los cambios regulatorios que dejó y las principales lecciones que dejó. Cuando finalmente se revisaron las entidades de propósito especial utilizadas por Enron bajo criterios equivalentes a los que hoy establece la NIF 10, se evidenció que dichas entidades debieron haber sido consolidadas desde un principio. Al consolidarlas, se reveló la verdadera dimensión de la deuda y de las pérdidas que la empresa había ocultado mediante estructuras diseñadas para aparentar solidez financiera. Esta revelación provocó el colapso casi inmediato de la organización. Las acciones que alguna vez alcanzaron valores muy altos cayeron prácticamente a cero y Enron se declaró en bancarrota en apenas 24 días, marcando uno de los mayores escándalos corporativos de la historia. El impacto fue devastador para miles de personas. Más de 20.000 empleados perdieron su trabajo y muchos de ellos también sus fondos de pensiones, debido a que una parte significativa estaba invertida en las acciones de la empresa. La crisis afectó igualmente a los inversionistas y a todo el mercado, generando una pérdida considerable de confianza en la información financiera que las compañías presentaban. Frente a esta situación, Estados Unidos implementó una de las reformas más importantes en materia corporativa, la Ley Sarbanes-Oxley, conocida como SOX. Esta normativa fortaleció la responsabilidad de los altos directivos en la veracidad de los estados financieros. Estableció también controles internos más estrictos, reforzó la independencia de los auditores externos e introdujo penalidades significativas para actos de fraude. El objetivo final fue evitar que situaciones similares pudieran replicarse y restablecer la confianza en el sistema. En paralelo, se modificaron los criterios contables relacionados con las entidades de propósito especial.
Se eliminó la regla que permitía considerar independiente una SPE con un mínimo aporte externo y se adoptaron normas, como la NIF 10, que priorizan la esencia económica del control por encima de la forma legal. Hoy en día, si una empresa dirige las actividades relevantes de otra entidad, asume sus riesgos o participa de sus beneficios, está obligada a consolidarla. El caso Enron, al final, deja una enseñanza fundamental. La transparencia y la ética deben prevalecer siempre en la presentación de la información financiera. Las estructuras como las BIE no son incorrectas por naturaleza, pero su uso debe ser legítimo y no un mecanismo para distorsionar la realidad económica. La confianza del mercado depende precisamente de que las empresas reflejen su verdadera situación y actúen con responsabilidad. Muchas gracias.